dónde? Y vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42. Hermanos, la enseñanza a nosotros nos va formando. Dije, la enseñanza la necesitamos porque nos va formando. No hay otra forma, hermano. Tenemos que oír la palabra, ponerla por obra, y el Señor nos va formando. ¿Lo tenemos todos? Si lee conmigo, hermano, hermana, joven, dice: y todos los días. Ellos tenían tiempo, hermano. Todos los días. Mire, allá de donde yo soy, hermano, allá están abiertas las iglesias los 7 días de la semana. Ahí está abierto el templo. Está abierto. Y como a veces dice uno, bueno, o sea, si hay alguien que se incomoda, pues pasa siempre. Hermano, a veces son 2 días aquí. Como que se ha acostumbrado que el domingo es cuando nomás solo se puede, o no sé qué pasa. Pero aquí hay culto los miércoles, y también Dios está aquí los miércoles, hermano. Amén. Sí. Aprendamos de esta gente hoy, hermano, con la ayuda del Señor. Y dice: y todos los días, ¿en dónde? En el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén, hermano. Levante sus manos al cielo. Vamos a decirle: gracias, Señor. Le damos a usted primeramente por su presencia en este lugar, porque donde se congrega su pueblo, Padre, ahí usted está con nosotros, mi Señor. Yo así lo creo. Padre, gracias por este día, por su amor, por su misericordia, por esta palabra, Señor, que se ha leído, Señor, esta palabra que sigo diciendo yo, que está viva, que es eficaz, Señor, que puede hacer todo lo que tenga que hacer, Padre, en la vida de aquel creyente, Padre bendito. Sí, Señor, traemos esta palabra, traemos este mensaje y lo traemos a tu pueblo, Señor, que esta palabra, Señor, traiga convicción, Señor, a los corazones de los que estamos aquí, Señor, y que podamos seguir adelante, Señor, aprendiendo, creyendo, Señor, y sabiendo que usted sigue con nosotros y usted estará con nosotros hasta el último día, Señor, como dice su palabra. En el nombre de Jesús, así oramos y entregamos el mensaje, hermanos. Diga un fuerte gloria a Dios. Dígalo, hermano, con ganas. Siéntese, hermano. El tema de hoy, hermanos, la iglesia se caracterizó por una profunda devoción a la enseñanza apostólica. Eran devotos, hermanos, a la enseñanza. Y la palabra devoción, hermanos, tiene un significado. Dice que sienten un profundo amor y un fervor religioso. Es un sentimiento profundo, hay respeto también y admiración, inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución o una causa. ¿Usted no ha conocido gente, hermano, que es devota? Sí, hermanos. Hermanos, dan hasta la vida. Y no estoy hablando por el Señor, no. Dan la vida por la institución, dan la vida por alguien más. ¿Ve? Pero aquí estamos en los negocios del Señor. ¿Ve? Entonces, la devoción de estos hermanos, de los apóstoles, de los primeros discípulos del Señor, en ellos había un fervor, hermano. Había amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Había un profundo respeto, admiración. Alabado sea el Señor. Eso lo tenían ellos, hermano. ¿Cuántos lo tienen, hermano? Fervor así, por las cosas de Dios. Amor, hermano, pasión por las cosas de Dios. Necesitamos volver allí, hermanos.
Yo tenía pasiones por otras cosas antes. No sé usted. Pero ahora tengo pasión por el Señor. Pasión por las almas, hermano, porque de eso se trata esto. Son las almas, hermano. Alabado sea el Señor. Tenían esa devoción por la enseñanza. El significado de enseñanza, hermano, la enseñanza secular es la acción y efecto de transmitir conocimientos, ideas, habilidades o valores a otra persona. Esto es en la enseñanza secular. Efecto de transmitir conocimientos, ideas, habilidades o valores a otra persona. Pero en la enseñanza bíblica, hermanos, es transmitir y enseñar los principios, doctrinas, mandatos de la Biblia para guiar a la fe y formar. Esta palabra es muy importante porque la enseñanza nos va formando, hermanos. No nada más fue así. Tuvimos que ser enseñados, tuvimos que ser instruidos para lo que somos ahora nosotros. Alabado sea el Señor. Porque nosotros debemos de saber de qué estamos formados, hermanos. ¿Qué forma tenemos? Alabado sea Dios. Para guiar a la fe y formar el carácter cristiano y promover el crecimiento espiritual con el fin de obtener la vida eterna. En la enseñanza secular, hermano, es muy aparte, pero en lo espiritual esto te va a llevar hasta la vida eterna. Alabado sea el Señor. Y esta gente estaba comprometida con eso, hermano, porque tiene que haber compromiso. Pero a veces no todos queremos compromiso. Alabado sea el Señor. La Biblia sigue diciendo y va a seguir diciendo: la mies es mucha, hermanos. Mucha. Pero los que quieren trabajar para el Señor van a ser muy pocos. El Señor nos llamó a todos, hermanos. Dije a todos a trabajar. A todos. Aquí no hay ninguno que se queda afuera. A todos. Alabado sea el Señor. Por esta gente todos los días en el templo, hermanos. Ciertamente, hermano, para los discípulos del Señor, lo que Él escogió, lo que Él llamó, hermano, fue gente muy sencilla, gente muy humilde. Alabado sea el Señor. Gente del vulgo, gente que no tenía letra, pero tenían un corazón que se podía ir formando. Hermano, no importa la educación que podamos tener, pero en los caminos del Señor se necesita un corazón humilde, un corazón muy manso para que el Señor pueda ir trabajando con uno. Por eso Él, cuando les enseñaba, les decía: aprended de mí, que yo soy manso y soy muy humilde de corazón. Muchas enseñanzas del Señor a sus discípulos, muchas. Él estuvo con ellos, Él fue su maestro. Y el Señor sabía que se podían moldear, se les podía dar forma, cambiar su mentalidad, enseñarles cómo conducirse, para poder darles el mensaje del Señor, instruirlos, prepararlos, para que ellos pudieran creer, hermano, sin dudar. En la enseñanza secular, cualquiera puede tomar un mensaje y darlo, hermano, o dar una enseñanza, a veces sin importarle quizás el mensajero. Pero en la enseñanza apostólica, hermano, es tan importante el mensaje como también lo es el mensajero. No es simplemente venir y dar un mensaje, hermano. Es importante también el que lo lleva. Lo voy a volver a repetir, hermano.
No sé si lo captó. En la enseñanza apostólica es tan importante el mensaje que se da, pero también como el mensajero, el que lo lleva. Porque ¿qué van a ver en nosotros? ¿Está Cristo formado en nosotros? Dije, ¿estará Cristo formado en nosotros? En eso trabajó el Señor con ellos. Los formó, los estaba formando. Alabado sea su nombre. Por eso, hermano, Dios no mandó el mensaje. Él mismo trajo el mensaje a la tierra. O yo no poco lo captaron eso. Dios no mandó el mensaje, Él mismo vino y trajo el mensaje para nosotros. Oiga lo que dijo Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. El mensaje vino, hermano. Te lo trajeron, Él no lo mandó, Él mismo vino. Alabado sea su nombre. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solo, hermano, lo pudieron oír, lo pudieron ver ellos. Pero el mes pasado estuvimos predicando: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ese es usted, hermano, hermana. Vamos, dése un aplauso a usted. Los discípulos estuvieron con ellos, nosotros no. Solo tenemos la palabra. Pero usted y yo somos bienaventurados porque no miramos, no lo oímos, pero creemos. Alabado sea su nombre. Alabado sea el Señor. ¿Por qué Dios me daba esta introducción? Porque tenemos que entender, hermano, que Él mismo vino y trajo el mensaje. Él mismo fue el que vino. Los discípulos tuvieron el privilegio de verlo, de oírlo y de oír sus enseñanzas. Porque a veces, hermano, hay gente que no cree mucho en la doctrina apostólica. Es la verdad. Por ahí oí yo y siguen diciendo que ahora nos dicen los Jesuses solos. Pero la Biblia dice que en Él estamos completos. ¿Ah? Entonces algo les falta. Porque si lo tengo a Él, yo lo tengo todo y usted lo tiene todo. Que me diga que solo lo tengo a Él, pues lo tengo todo. Entonces tienen un evangelio incompleto. Y yo le doy gracias a Dios que no anduve de lugar en lugar, sino que llegué a la enseñanza correcta y al lugar correcto. Sí, hermanos, nosotros tenemos una gran verdad. Tenemos un gran mensaje. Se nos fue revelado el nombre que es sobre todo nombre, y en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre, mi hermano, debajo de los cielos dado a los hombres, en el cual usted y yo podemos ser salvos. Y su nombre es Jesucristo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Alabado sea el Señor. El Señor me daba toda esta introducción porque quizás hay alguien que quizás esté batallando. Oiga lo que dijo Pablo cuando le escribe a Timoteo en la primera, el capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente, no hay que discutir ese asunto, mi hermano. Dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
Fue creído en el mundo. ¿Cuántos han creído en el Señor, mis hermanos? ¿Cuántos han creído en el Señor? Y luego dice que fue recibido arriba en gloria. Él habita en gloria. Él está en su trono de gloria. Es importante saber estos puntos, hermano, para que nadie nos engañe. Sí, hermano, para que nadie nos engañe. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Pablo también, cuando escribe Timoteo, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Se van a desviar. Ya no van a creer. Eso es peligroso, hermano, y estamos viviendo eso. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está tremendo, hermano. Por eso uno tiene que estar firme en lo que uno ha creído, mi hermano, para que nadie te mueva y que nadie quite tu lugar de donde estás. Por eso, hermano, Pablo dijo también a los filipenses que él se despojó a sí mismo. 2:7, tomando forma de siervo. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Nosotros todos tenemos que tomar forma de siervo. Si eso lo hizo el Señor, ¿cuánto más nosotros? Él vino a servir, hermanos, y no a ser servido. Es tiempo que le sirvamos al Señor como Él se lo merece. Es tiempo de hablar, es tiempo de enseñar. Yo siempre he dicho esto y lo voy a seguir diciendo. Esta iglesia está sobre enseñada. ¿Qué tema nos se ha dado aquí? ¿Qué nos se ha enseñado aquí, mis hermanos? Dígame, ¿qué nos falta? La palabra, hermanos, no ha faltado aquí. No se termina un plan de púlpito y el Señor ya habló lo que tenemos para el mes que viene. Y eso es cuando hay comunión con Dios. Porque Dios sabe qué necesidad tiene el pueblo. No crea que los mensajes se dan así nada más por darlos. No. Hay un propósito por el cual se da, hermano. Todo tiene un propósito. Cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, sus primeras palabras, sus enseñanzas, fue de dar a conocer el reino de Dios. Y Pablo describe lo que es el reino de Dios. Y dice que el reino de Dios, hermanos, no es comida ni bebida. No es eso como los otros reinos. El reino de Dios es justicia. En Dios hay justicia, hermano. Paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz, gozo en el Espíritu. ¿Qué empezó a decir el Señor cuando inició su ministerio? Dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, cuando inicia su ministerio, a decir: arrepentíos. Hermano, no ocupamos un mensaje grande para que la gente capte el mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Es lo que empezó a decir el Señor. Arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa la división entre Dios y los hombres? Es el pecado.
Es lo que empezó a decir el Señor. Luego Marcos dice del Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos una vez más y creed en el Evangelio. Creer en el Señor. Es lo que empezó a decir el Señor nada más. Él vino, hermano, y tomó forma para darnos forma a nosotros. Si algo identificó a la iglesia en sus inicios, hermanos, la vida de los primeros cristianos, fue la llenura del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros tenemos por meta todo este año. Eso es lo primero antes que todo, hermanos. Tener el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan necesario? Porque es el que te guía a toda verdad y a todo lo que es justo. Es importante, hermanos. Alabado sea el Señor. También, hermanos, se identificó por una iglesia que tenía convicción. Estaban convencidos de lo que habían creído. Ya no dudaban, hermanos. Tenían amor, poder. Tenían dominio propio. Había pasión en ellos. Había entrega. Había disposición. Había amor por el perdido. Y también compasión por el enfermo. No podemos decir o pensar que la iglesia tiene forma por los templos. No podemos ser conocidos solo por los templos o por las organizaciones, mis hermanos, o por los nombres de las organizaciones, o por los nombres de las asambleas, o por diferentes ministerios, o porque cómo cantan, o por los músicos. No tenemos que ser reconocidos por eso nada más, sino más bien porque somos diferentes, porque tomamos una forma de siervos, de servir. Y no estoy hablando solo de la iglesia. El servicio está allá afuera, mis hermanos. Allá está. Amando a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Ellos estaban en unidad como se nos enseñó. Tenían una misma mente, un mismo sentir. Y con toda la pasión de alcanzar al prójimo. Por la enseñanza que nosotros tenemos, hermano, ya no es lo que yo pienso o lo que yo quiero. La doctrina y la enseñanza tiene una forma de hacer las cosas. Alabado sea el Señor. La iglesia del Señor que somos todos nosotros. Usted es la iglesia, mis hermanos. Dije, usted es la iglesia. Y no hablo del templo, usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Tiene su inicio, tiene un comienzo. Hay ejemplos, hay un modelo a seguir. Hay algo que Dios estableció. Tiene instrucciones, hay doctrinas, hay disciplinas. Que si todos nosotros lo pudiéramos hacer, y si todos nosotros lo obráramos, hermano, el Señor hiciera lo mismo lo que hizo en el principio de la iglesia primitiva. Él hiciera lo mismo. Él lo hiciera. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Alabado sea su nombre, mis hermanos. ¿Cuántos pueden darle ofrenda de palmas al Señor? Ellos no se avergonzaban del evangelio, hermanos. Sabían que tenían el poder de Dios y era para salvación. Y esto lo tenían claro los discípulos. Aquellos que Dios formó, aquellos que Dios transformó, aquellos que Dios cambió, aquellos que Dios instruyó con propósito, lo tenían, hermano. Ellos estaban convencidos en lo que hacían. La iglesia del Señor tiene y se mantiene firmemente una base,
un fundamento, una base bíblica, el cual todos nosotros somos edificados, somos enseñados, en la cual todos somos instruidos. Hermano, la iglesia apostólica tiene fundamento. La doctrina apostólica tiene un fundamento. Y yo no hace mucho tiempo hablaba con alguien y yo le decía: ¿tu iglesia tiene fundamento en lo que has creído? Y me dice: ¿cómo así? Sí, la iglesia tiene que tener un fundamento en lo cual todos nosotros estamos siendo edificados. Y esto es bien importante, hermano, enseñarlo. Y la Biblia dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la base de la iglesia. Dije, es la base de la iglesia donde usted y yo estamos, hermano. ¿Por qué cree que el Señor, nadie nos ha movido, hermano? Y hemos pasado cosas grandes, pero seguimos firmes ahí. Seguimos firmes ahí. Seguimos adelante, hermano. Porque estamos ¿dónde? Estamos en el fundamento. Estamos en la roca. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, aquel que no es edificado ahí, pueden venir esos vientos que dice la Biblia. Sí, puede venir turbulencias, que es tipo y figura de problemas, de luchas, de pruebas, tentaciones y mucho más. Pero el que está firme en esa roca, dice que esa casa no cae. Esa casa permanece firme, hermano, porque sabe dónde está. Pero aquel que no está cimentado ahí, hermano, ese se cae. Y no se cae solamente él, se cae toda la familia. Esto es una realidad. Este es el fundamento de la iglesia. Esta es la estructura donde tenemos que seguir siendo edificados y que también podamos nosotros edificar a otros, hermano. Muchos no conocen el fundamento de la iglesia. Jesucristo es el fundamento de la iglesia y eso fue lo establecido por Dios. Luego el apóstol Pablo agrega algo poderoso en la enseñanza para todos nosotros. Primero los Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie. Si alguien viene con esa otra doctrina, hermano, no le hagas caso. No le creas. La Biblia es clara en lo que enseña. Porque nadie puede poner, ¿cómo dice ahí? Otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Él es el fundamento de la iglesia. Él es. Y la gente tiene que saber eso, hermano. Y nosotros todos sabemos todo eso. Yo conozco gente que andan en otras doctrinas y hermano, y les digo, tenemos la responsabilidad de decirle a la gente, si lo creen bueno, si no pues bueno. Triste, pero hay que decir la verdad y no callar, hermanos. Tenemos un mensaje poderoso. Usted y yo tenemos un mensaje poderoso, hermano, y no es nada más un simple mensaje. No, esto se trata de vida o de muerte. Esto se trata de infierno o ir al cielo, mis hermanos. Es una realidad. Por eso el Señor Jesucristo hizo esta declaración tan poderosa también en una de sus enseñanzas sobre la pregunta del Señor a sus discípulos de qué decía la gente que quién era Él. Los llamó y les dijo: ¿y quién dice la gente que soy yo? Quiero oírlos. Uno le dijeron: pues dicen que eres Juan el Bautista, que Elías, que Jeremías
o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: por revelación divina, porque Dios se lo aclaró. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Lo llamó por su nombre. Pero después dijo: y sobre esta roca, dijo el Señor, hablando de sí mismo, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos en la enseñanza correcta, mis hermanos. Estamos en la doctrina correcta. Él es el fundamento, y sobre esta roca, dijo él, yo voy a edificar a mi iglesia. Bendito Dios. Todo se aclara, hermano, cuando uno lee, cuando se enseña. Pero cuando no se lee, no se sabe nada. Y nos creemos lo que nos dicen por allá afuera. Hermano, todo esto es muy serio. Te pueden desviar, porque allá afuera también hay ciegos, guías de ciegos. Sí, hermanos. Debemos de atesorar y amar lo que se nos enseña aquí. Sí. Dije amar y atesorar lo que nos enseña. Porque lo que oímos aquí, hermano, 100% palabra viva de Dios. Aquí se habla claro, hermano. Aquí se te dice lo que hay que hacer y se me dice a mí lo que hay que hacer. Y Dios me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Y Dios me dice: ¿sabes que tienes que cambiar esto? También me lo dice. El asunto es con todos, hermanos. Con todos. Por eso el mensaje de los discípulos, hermanos, que estuvieron con él todo el tiempo, vieron cómo se desenvolvió el Señor, cómo amó a todos, todo lo que vino a hacer a través de sus enseñanzas. Me gustó lo que se dijo el culto pasado, donde el Señor dijo: me es necesario pasar por ciertos lugares. ¿Se acuerdan? Porque sabía que había necesidad. Quería romper, hermano, de que yo no me llevo con aquel y aquellos no se llevan con estos. Aquí todos nosotros tenemos la responsabilidad de amarnos unos a otros y de querernos unos a otros. Porque si usted me dice que ama a Dios y no ama a su hermano, hay que Dios le ayude. Porque podemos decir las cosas de palabra nada más, de labios. Porque el Señor hasta eso le decía a la gente: ustedes de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Cuidado que no haya nada de eso entre nosotros, hermano. La Biblia aconseja que si tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón, pero de corazón. Y si no quiere, pues ya hiciste tu parte. Alabe a Dios, hermano. Dios es bueno. El mensaje de los discípulos fue ese, hermano. Vieron al Señor. Su muerte es el mensaje. Sepultura y resurrección de Jesucristo. Porque nosotros le servimos a un Dios vivo, hermano. Dije, le servimos a un Dios vivo, hermano. Aunque yo no lo puedo ver ni usted. No lo podemos ver, todavía no.
Pero un día lo vamos a ver tal como Él es, dice la Biblia. Pero Él viene y si Él quiere me puede tocar. Y yo lo puedo sentir. Y también siento cuando estoy hablando con alguien, cómo se le empiezan a poner los ojitos llorosos. Por eso dije que es importante el mensaje, pero también el que lleve el mensaje de la palabra. Está Cristo formado en nosotros, hermano. Y si uno está, porque se forme dentro de nosotros. Es cierto, hermano, que ya no digan ser como tal. Ya no voy a la iglesia porque no quiero ser como tal. Pues también están mal. Pues venga a la iglesia y no sea como Él. ¿Sí? Y a veces dicen, es que ya por hipócrita. Pues uno más, no es nada malo, vente. Sí, hermanos. La iglesia es como un hospital. Sí, hermano, donde el Señor nos va moldeando, nos va ayudando, nos va cambiando, nos va transformando. Ya no hablamos igual, ya hablamos diferente, ya actuamos diferente, ya nos vestimos diferente. Porque es la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Bendito Dios, mis hermanos. Porque cuando Dios está formado en nosotros, hermano, y cuando hijo de Dios llega a una casa, hermano. Dije, cuando un hijo de Dios llega a una casa donde no conocen al Señor, algo sucede. Algo tiene que pasar en esa casa. Y a su tiempo, hermano, usted se va a dar cuenta por qué pasa. No sé si se recuerda, yo di testimonio de una jovencita que me llevaron a orar por ella y ella se estremeció y cayó y dijo, suéltame, Satanás, y estaba en el suelo y oramos por ella, se sintió mejor, hermano, gracias a Dios. Hace unos días en un culto ahí en Rino, hermano, ahí estaba la jovencita ya. Pasó un año sin verla, yo pasé un año sin verla y ahí está ella sirviendo al Señor con los jóvenes ahí. Hermano, la palabra no vuelve vacía. Dije, la palabra no vuelve vacía. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y sigue siendo eficaz y puede hacer todo lo que el Señor quiera hacer en ella. Y no hay demonio que la detenga, hermano. No hay. Así dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y me dice la jovencita, ¿se acuerda de mí? Y le dije, se acercó también su mamá, la hermana Elizabeth, parece que se puede acordar. Ella se sentó un día atrás allá de nosotros, que empujó unas sillas. Y me dice, ¿se acuerda que usted llegó a la casa? Le dije, sí. Sí, le dije, sí, ya me acuerdo. Hija, ¿cómo has estado? Hermano, esta jovencita está estudiando psicología. Le digo algo, el diablo sabe qué potencial tienen los jóvenes. Sabe. Y los quiere apartar del camino de Dios. En los jóvenes aquí hay mucho potencial, hermano. Por eso yo le digo al joven ahora, afírmate, que nadie tenga en poco tu juventud. Nadie la tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Alabado sea mi Dios. El Señor nos recuerda. Ustedes tienen mi palabra, nos dice a nosotros ahora. Y la tenemos, hermano. Todos aquí sabemos el mensaje que hay que dar. Si o no lo sabemos, hermanos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Lo sabemos ya. Nos dio a conocer su nombre. Eso es revelación, hermano, para nosotros.
Él fue definido en la Biblia como la luz del mundo. Así lo define, la luz del mundo. Pero el Señor nos dice eso a nosotros ahora. ¿Sí se ve qué importante lo que el Señor ahora nos dice a nosotros? Ustedes son como la luz que ilumina a todos. Ustedes son la luz del mundo ahora. Hermano, aquel que anda en tinieblas, ¿para dónde va? Dígame. Se va a perder, se va a caer, se va a lastimar, se va a perder. Cuando uno puede ser luz para él, abrazarlo, quererlo, ayudarlo, sostenerlo, cuidarlo y decirle: camina conmigo. Porque somos la luz de este mundo ahora. No somos cualquier cosa, mis hermanos. Así nos llama el Señor ahora. Según la tradición lenguaje actual, ustedes son como la luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Luego dice: nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, la conducta de ustedes. Es lo que decía al principio, de que estamos formados, hermano. La enseñanza está, pero ¿cómo está el que lleva el mensaje? Los hombres que iniciaron, hermano, la vida, pero estos estaban tremendos. ¿No leímos ahí que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo? Alabado sea Dios. Dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Porque si no obedecemos a Dios, ¿cómo queremos que los demás vengan y obedezcan a Dios cuando damos un mal ejemplo? No se puede. No se puede, hermanos. ¿Sabe qué es eso? Es engañarse uno mismo. Bendito sea mi Señor. Y que demostremos cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, al Padre de ustedes que está en los cielos. Si eso no está en nosotros, hermano, no vamos a lograr ni que levanten un dedo. Pero por la conducta y cómo nos desenvolvemos, a ratito los vas a ver aplaudiendo, a ratito los vas a ver brincando, a ratito los vas a ver alabando a Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Sí, hermano. Todo depende de que yo estoy formado. La enseñanza forma al cristiano, hermano. La enseñanza forma al cristiano. El Señor les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El mensaje no es difícil de darlo, mis hermanos. Es más el ejemplo. Acompañado con el ejemplo. No quiero hacer menos la palabra. La palabra es santa, es pura, es poderosa. Por eso dije yo, es importante el mensaje como el mensajero. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dije, en mi nombre ustedes van a echar fuera demonios. Oye, hermano, si estamos en lo que estamos,
No necesita al ministro. No necesita al pastor ahí. Estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. Echarán fuera a los demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. A veces no puede el pastor o un ministro. Pónselas, mi hermano. Pónselas, mi hermana. Pónselas. No somos nosotros, es el que está contigo. Dije, es el que estás llevando a ese lugar. No es uno, hermano. No es uno. Uno nada más es un instrumento, nada más. Y es un privilegio que el Señor nos use. Pero qué hermoso saber que Él está con uno y Él está obrando. Sí, hermanos. Dije, no es uno, hermanos, es el Señor. Mira, le dijeron a aquel hombre, yo no tengo oro, ni tengo plata, porque él esperaba recibir algo. Pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo a ti te digo, levántate. Oh, hermano, eso fue más que el oro y que toda la plata de este mundo. Volver a caminar y entrar a un lugar y alabar a Dios. Por eso les digo, el mensaje es precioso y es importante y es poderoso, pero el que lo lleva tiene que hacer su parte también. ¿Cómo estamos enseñando? ¿Cómo estamos edificando? Hermano, esta gente hablaba y no se detenía. Porque en el capítulo 4 de los Hechos dice que como 5,000 habían creído después de que sanaron a un hombre. Y los metían presos y los golpeaban, los lastimaban, y salían de ahí y los hallaban en las plazas otra vez y en el templo. ¿Sí o no? Pero ahora está lloviendo, está mucho frío. Ay, hoy no voy a la iglesia porque está frío. Que el Señor nos ayude. Eso no estaba aquí, hermanos, pero pasa. En mi nombre, sobre los enfermos van a poner sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor. Hermano, es que no hay como que el Señor vaya con uno. No hay. No hay nada mejor. Porque en uno no va a perder el tiempo. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hermano, las señales nos van a seguir. Si entramos en esto de lo que se está predicando este mes, hermanos, unidos como se nos predicó. Ahora permanecer en la enseñanza, en lo que sabemos, mis hermanos. Los discípulos no dejaban de enseñar, ya estoy concluyendo. Aún en medio de la persecución, ellos fueron formados. En ellos había una profunda devoción, había amor, había fervor, había un sentimiento profundo, había en ellos una profunda necesidad de transmitir el mensaje, aún con amenazas, intimidándolos que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Y yo creo que aquí a nosotros, a nadie nos ha prohibido, hermanos, que hablemos en el nombre del Señor. A nadie. Pero hay lugares donde los están matando. Si no ve allá uno de los países allá del África, los están matando. Pero ¿sabe qué, hermano?
Esta gente está convencida en lo que está. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Entonces vale la pena servirle, hermano. Vale la pena servirle al Señor. Hechos 4, 18 al 20, estoy concluyendo. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, diciéndoles, dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo no puedo dejar lo que el Señor hizo por mí y lo que he oído, porque yo tengo mi testimonio y ese testimonio es mío. Y usted tiene su propio testimonio. Dije, usted tiene su propio testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Hermano, la enseñanza nos forma, nos ayuda. Esta gente estaba bien formada en sus convicciones, en lo que habían creído. Caminaron con el Señor, lo tuvieron como maestro, vieron sus sacrificios, su muerte, pero también lo vieron resucitado. Y eso fue lo más glorioso, hermanos. Porque si el Señor no hubiera resucitado, en vano estuviéramos aquí. Hay una verdad que el mundo necesita oír, hermanos. Oigan esto. Hay una verdad que el mundo necesita oír. Y usted y yo tenemos el mensaje más poderoso que necesita esta gente para cambiar sus vidas. Usted tiene esa enseñanza. Usted la tiene con usted. Si lo está haciendo, sígalo haciendo y gloria a Dios. Pero si no lo ha hecho, examínese de qué está formado, de qué estamos hechos. ¿Está Cristo formado en nosotros? Tenemos ese mensaje poderoso para cambiar esas vidas. Este mensaje, hermano, puede restaurar matrimonios. Tiene el poder para sanar. Tiene el poder para liberar. ¿Cuántos alaban a Dios? Tienen el poder. Levántate, hermano, y alaba a Dios. Este mensaje tiene el poder de llevarte al cielo si lo crees. Pero también te advierte este mensaje de la palabra de Dios que hay un lago de fuego donde muchos pasarán la eternidad separados de Dios. Este mensaje trae la puerta a la salvación, mi hermano. Este mensaje te da esperanza. Alabado sea el Señor. Pero también nos advierte de dónde pueden estar si no obedecemos al Evangelio. Estas fueron las palabras del Señor cuando inicia su ministerio: creed al Evangelio. Dios quiere que tengamos el carácter de la iglesia primitiva para poderla imitar en unidad, pero también en la enseñanza. Lo tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Tenemos ese nombre que es sobre todo nombre. Nos dio de su espíritu. Dije, nos dio de su espíritu, que es lo más glorioso, que Dios habite con nosotros, que Él esté dentro de nosotros. Y Él dijo: vayan, lleven la palabra, váyase y enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado.
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le digo algo, hermano, hermana, que siento en mi corazón decirlo. El Señor quiere que lo lleves con Él. No solo un día, todos los días. A donde vayas, llévalo. A donde entres, dile: Señor, entra conmigo ahí. Él quiere ir con nosotros. Él quiere usarte para que enseñes a otros. Porque la enseñanza forma, hermano, al ser humano. Si tenemos un corazón dispuesto, el Señor lo hace. Está abierto este lugar, hermano, si quieres darle gracias a Dios por esta palabra.